Hola a todos, bienvenidos. En el último video dimos un vistazo general de Hamlet en términos de temática, personajes e influencia. Hoy quiero detenerme un poco en los distintos temas que toca el libro. Bien, quiero centrar mi análisis en el personaje del príncipe Hamlet, puesto que es el personaje central y la columna vertebral del libro. Podríamos definir a Hamlet como un personaje profundamente nihilista, a través de la noción postmoderna que tenemos del nihilismo, y sobre todo el nihilismo de este personaje se manifiesta a través de 4 vertientes que he identificado claramente, que son la existencial, la religiosa, la moral y la política. Bien, empezamos con la primera, el existencial. El nihilismo existencial de Hamlet se manifiesta desde el principio del libro, sobre todo por el duelo de la muerte de su padre, el cual lo arroja a un estado depresivo que agrava este tipo de pensamientos. Él expresa claramente un desprecio por la vida y por la falta de sentido de la misma. A través de metáforas brillantes y enrevesamientos del lenguaje, Shakespeare hábilmente hace que Hamlet manifieste una actitud altamente pesimista e incluso suicida. El famoso monólogo Ser o no ser es el fragmento en el que mejor se puede notar este aspecto. En este monólogo, Hamlet debate consigo mismo si vale la pena seguir adelante con su venganza o no, pero trasciende esta simple dualidad vengativa. Shakespeare hace que su mente profundice y se cuestione si vale la pena seguir alargando su propia existencia ante el evento nulificador de todo, que es la muerte. Y en su reflexión llega a la conclusión que muchas veces los humanos seguimos debido al miedo extremo que le tenemos a la muerte, al miedo que le tenemos como humanidad y lo que viene después de ello. Ya que nos damos cuenta de lo mastodóntico que es el personaje del príncipe Hamlet, podemos percibir claramente que su mente es capaz de escarbar hasta las profundidades más oscuras de la conciencia humana y en los miedos más camuflados que tenemos como. Y acercándonos hacia el final del libro, tenemos las escenas del cementerio, que son también muy reveladoras. Acá más que en ninguna otra parte, Shakespeare humaniza al personaje de Hamlet. Hace que verbalice sus miedos y teme más que nunca la naturaleza de la existencia, la naturaleza de la muerte, y hace una temprana aproximación al problema filosófico de la conciencia. Recomiendo mucho que se detengan en esa parte y la lean con mucha atención, ya que es realmente brillante. Pasando a otro tipo de nihilismo, me enfocaré en el aspecto moral del personaje. Podemos ver conforme avanza la obra que Hamlet es un personaje profundamente ambiguo, y no solo por intención debido a sus motivaciones, sino también genuinamente debido a la propia naturaleza de su personalidad. Por todas las dudas que lo azotan a lo largo de los actos, Hamlet muestra enormes contradicciones entre acto y acto. Algunas veces parece que tiene muy claros sus objetivos y valida sus motivaciones éticas. Sin embargo, en otras líneas se muestra muy dubitativo e incluso hay momentos en los que actúa impulsivamente y otros en los que llega a la total inacción. Pero eso sí, siempre manteniendo esa personalidad reflexiva. He leído a algunos editores y críticos decir que este aspecto contradictorio de Hamlet es un problema, que simplemente Shakespeare no tuvo interés en darle coherencia a su personaje. Y yo no coincido en esto. Para mí, este aspecto es lo que convierte a Hamlet en un personaje altamente coherente, realista y muy funcional para la. ¿Y por qué sostengo esto? Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente, amigos. Una persona que atraviesa una grave crisis emocional o psíquica, como es muy evidente en Hamlet, es una persona contradictoria. Es una persona que piensa o hace un día una cosa y al siguiente es totalmente lo contrario. Es lo normal en una persona que no supera un duelo, que está en una etapa depresiva y que encima se ve arrastrada por circunstancias a tomar una venganza de la que ni siquiera se siente seguro de que es válida o ni siquiera desea hacerla. Bien,
Pasando ahora a otro aspecto, hablaremos ahora lo concerniente al tema religioso. Hamlet en varias líneas muestra una gran decepción por el orden de las cosas en el universo. Desprecia el destino predispuesto que le ha impuesto la mitología cristiana de su tiempo. Es este desprecio o decepción en el orden universal creado por el cristianismo lo que genera en Hamlet también muchas dudas y lo que también determina varias decisiones importantes a lo largo del libro. Una de estas decisiones es cuando Hamlet pospone el asesinato de su tío, la tan anhelada venganza. Y se pueden diseñar varias teorías del porqué de esta decisión. La primera que se nos viene a la mente es porque lo hace por malicia, por querer anular cualquier tipo de redención para su tío, debido a las circunstancias en las que lo encuentra y se da esta oportunidad. Y él mismo lo expresa en varias líneas en ese mismo instante. Pero también se puede esbozar otra teoría, que es la que yo creo que es más conveniente, que no asesinó a su tío porque tiene dudas sobre la naturaleza de su venganza, la inseguridad que tiene sobre las directivas del fantasma de su padre, y sobre todo porque él es un humano profundamente sensible y ciertamente reflexivo. El hecho de cometer un asesinato rápido y sin pensar prácticamente no es propio de su personalidad. Pero yo no me atrevería a decir que Hamlet actúa o toma esta decisión únicamente basado en la moralidad. Hemos visto repetidamente que Hamlet es un personaje que se aleja mucho del arquetípico personaje o protagonista que toma sus decisiones solamente en base a lo que es correcto o incorrecto. Hamlet es un personaje profundamente complejo que va más allá de un dilema moral. Y esto lleva a que incluso con toda la planificación que hace para disipar todas las dudas que se albergan en su mente, él mismo reconoce más tarde en sus propias palabras que es un cobarde y que no actúa con el descaro que desearía actuar o con el descaro que tienen otro tipo de personajes. Esto demuestra que incluso con la verdad frente a él le resulta muy difícil actuar sobre la vida de otra persona. De manera interesante, conforme avanza la obra y Hamlet se vuelve más nihilista y se libera de las ataduras morales y sobre todo religiosas, actúa con más decisión y soltura. Está de manera muy sutil, se nota ya en el último acto que está dispuesto a llevar a cabo su empresa, pero eso sí, nunca renunciando a su manera de ser altamente reflexiva. Y a pesar de este cambio sutil, podemos ver que nunca pierde su conciencia, siempre albergará las dudas y miedos, solo que ahora tiene más control sobre su voluntad, o al menos la dirige con más facilidad. Y si analizamos de manera más amplia este aspecto religioso dentro del libro, Hamlet en realidad es una víctima del destino. El mundo en el que se desenvuelve ha sido en extremo cruel con él. Él reconoce esto y sufre el sinsentido de la existencia y lo injusto de cualquier tipo de mitología religiosa, en este caso la cristiana. Pero aún así, intenta hasta el final luchar contra ese universo que fue arrojado contra él. Tal vez con o sin éxito, eso depende de nuestras definiciones y creencias. Pero sí podemos asegurar que luchó con todo su ser hasta el final, hasta su última decisión. Finalmente quiero esbozar un poco sobre el aspecto político en Hamlet. Se aprecia desde el principio del libro un fuerte cinismo en el personaje de Hamlet hacia las instituciones de su país. Se ve claramente un fuerte desprecio hacia la clase gobernante, un odio hacia la mediocridad y malicia de los líderes de su tiempo. Muestra también mucha decepción por la hipocresía de la sociedad ante estos problemas que él percibe,
por lo que en última instancia reniega de cualquier tipo de transacción política o solución diplomática posible de los problemas a los que él está expuesto a lo largo de la obra, y cree finalmente que todo el sistema político de Dinamarca y de su época es corrupto o susceptible a esa corrupción, por lo que desecha cualquier herramienta que la política pueda darle. Y por todo lo visto anteriormente, considero que Hamlet es un personaje que es la configuración perfecta del nihilismo en todas sus vertientes y en la mayoría de sus variantes, ¿no? Él es el personaje nihilista por excelencia, el personaje pesimista, pero que no se queda simplemente en esa etiqueta. Él es un personaje complejo que evoluciona a lo largo del libro, alberga fuertes dudas y que va luchando contra ellas conforme pasan los actos. Por lo que no me atrevo a darle a Hamlet una etiqueta definitiva. Es un personaje fluido que va cambiando de acuerdo a las circunstancias y frente a los acontecimientos con los que se va topando. Es por eso que es un personaje altamente complejo y difícil de analizar. Ha sido históricamente difícil de analizar. Hay muchos criterios según cada crítico, según cada editor. Pero lo que sí me atrevo a decir es que es un personaje altamente coherente, altamente realista y que define al ser humano sin importar el género, el tiempo, la época, el origen, la nacionalidad, lo que ustedes quieran. Es un personaje universal. Es el personaje que define al ser humano como ser universal. Y bueno, hasta acá llega el análisis de la temática que toca, las distintas temáticas que toca el libro y también un poco sobre el personaje de Hamlet. Agradezco mucho su tiempo, me despido, cuídense.